Dios me los bendiga, hermanos. Una vez más estamos agradecidos con el Señor y contentos de poder estar aquí un domingo más y un domingo menos, ¿verdad? Porque cada vez se va acercando el día en que tengamos que rendir cuentas ante nuestro Dios, ¿verdad? Pero pues mientras hay que disfrutar de la vida cristiana, ¿verdad? Y tratando de agradar al Señor y amando a nuestro prójimo como nosotros mismos. Nosotros estamos compartiendo una serie que tenemos, ya van a ser dos meses, todavía no se cumple. Y estamos compartiendo la serie de la carta a los Romanos. Hoy vamos a hablar nuestro tema número 7, que le hemos titulado ¿Quiénes serán los justificados ante Dios? ¿Quiénes serán los justificados ante Dios? Y vamos a leer un texto, después vamos a estudiar el párrafo, pero yo quiero estar leyendo un texto para poder asentar la enseñanza ahí, y de hecho es de todo el párrafo es el texto central, ¿verdad? Y vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 13. ¿Quiénes serán los justificados ante Dios? Romanos capítulo 2, versículo 13, por favor. Y Romanos capítulo 2, versículo 13, está antes de Romanos capítulo 2, versículo 12. ¿Sabía o no? Vengo con una, ¿verdad? Profecía tremenda y revelación. Ok, bueno, Romanos 2:13, vamos a leer la palabra del Señor que es bendita. Dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, una vez más, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por la morada de tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos experimentar, Señor, una nueva oportunidad, tu amor, tu misericordia, tu paciencia sobre nuestras vidas. Señor, en esta mañana todos estamos aquí, Señor, para adorar tu nombre y para escuchar tu voz, para aprender de parte de tu palabra, Señor. Yo oro que abras nuestro oído espiritual para poder escuchar, Señor, y poder entender tu voz, Señor. Ayúdanos a comprender esa enseñanza, Señor, y yo te pido por mi vida que me ayudes a poder enseñar, Señor, tu palabra fiel, Señor, a lo que el escritor, a lo que tú inspiraste, Señor. Ayúdame, Señor, porque tengo tantas limitaciones, pero yo sé que tú eres fiel. También, Señor, yo te pido que si en esta mañana quizás pueda ser la última vez que yo comparta tu palabra, Señor, hacerlo con toda responsabilidad, sabiendo que tú eres el primero que estás aquí sentado, Señor, para ver si lo que voy a decir lo vivo y si lo que voy a decir es lo que dice tu palabra. Pero también, Señor, quizás pueda ser la última vez que mis hermanos escuchen una enseñanza. Por eso yo oro que les traigas responsabilidad, para que puedan ellos entender qué viene después de escuchar tu palabra. Y lo que viene es dar una respuesta. Que tú quieres que todos hagamos esa respuesta en obediencia, pero solamente aquellos que quieren obedecer lo hacen. Por eso yo oro que todos los que estamos aquí podamos obedecer, Señor, y podamos ser alimentados por medio de tu palabra, Señor. En nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén. ¿Ok? Bueno, miren, en un juicio ni el que se cree inocente ni el que se cree culpable lo son. Solo hasta que se tomen en cuenta las pruebas que presenta la parte acusadora y la parte defensora. Hasta que se tome todo esto en cuenta, bueno, se llega a un veredicto. Pues de la misma manera, Dios, a través de su justo juicio, revisando las evidencias, Él dará el veredicto de quién es culpable y quién es inocente. Pues esto es precisamente lo que Pablo está a punto de abordar en esta parte de Romanos. Así que veamos cómo lo hace y qué nos ayuda a nuestra vida cristiana el entender esto.
Ahora sí le voy a pedir que me acompañe a Romanos capítulo 2, desde el versículo 1. Vamos leyendo ahí, Romanos 2, 1. Y la palabra de Dios, ¿verdad? Pues ya sabemos que es bendita. Y dice así. A veces hay títulos ahí, ¿verdad? El justo juicio de Dios, etcétera. Bueno, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, para poder entender y enlazar todo esto, miren, antes de empezar este estudio, quiero dar un contexto. Un contexto es aquello que viene atrás, ¿verdad? Aquello que pueda venir adelante, que vaya a formar, ¿verdad? Y vaya a ayudar a entender este párrafo. Miren, para poder entender mejor este estudio, estos versículos que nosotros ya leímos, que los que vamos a estudiar, ¿verdad? En el segundo capítulo, ¿verdad? Desde el versículo 1 hasta el 16, tienen su contexto inmediato en el capítulo 1. Yo quiero leerlo, Romanos capítulo 1, versículo 28, porque esto va entrelazado. 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, ¿qué era lo que estaba pasando aquí? Miren, bueno, había algunos, ¿verdad?, judíos que se sentían que no encajaban con esta lista. Y ellos podían decir lo que viene en el versículo 2 del capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Ellos podían decir que no se trataba de mí. Bueno, no se trata de nosotros los judíos, se trata de otros. Se trata
de los griegos, se trata de los gentiles. Yo soy judío, tengo la ley de Dios y la practico. Entonces, aquí viene la idea. Al jactarse de ser más buenos que los otros y no ser como aquellos de la lista que ya leímos, Pablo empieza a hablarles a ellos, ¿verdad? Empieza con una argumentación como Pablo solía hacerlo en su manera de predicar. Empieza con esta argumentación para aquellos que se creían mejores, perdón, que otros. De aquí, tomando en cuenta esto, se desprenderá nuestro estudio, ¿me entienden? Porque si no, no se puede entender. Entonces, ya con esto en mente, vamos a ver como número 1, ¿qué pasa cuando menospreciamos la bondad y la paciencia de Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando menospreciamos la bondad y la paciencia de Dios? Algunos dicen que no pasa nada. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y yo tengo 3 cosas que pasan. Número 1, nos volvemos hipócritas. Número 2, Dios emitirá su juicio contra los que hacen. Número 3, no podrán evitar los que menosprecian el juicio de Dios. Y número 4, no tendrán arrepentimiento. Y vamos a ver de dónde saco esto. No lo saqué del libro del vaquero, de aquí mismo de los versículos. Bueno, no nos volvemos hipócritas. ¿Qué pasa cuando menospreciamos la bondad y la paciencia de Dios? Bueno, pues nos volvemos hipócritas. ¿Y por qué digo yo que nos volvemos hipócritas? Bueno, miren, es muy importante entender esto. Una vez más, el versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros. ¿Se acuerdan de lo que leímos? Yo no soy malediciente como él. Te condenas a ti mismo, porque tú que te jactas y tú que dices que no eres igual que ellos, haces tú lo mismo. Por eso de ahí sacamos ese punto, ¿no? Nos volvemos hipócritas. ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesús acerca de la hipocresía? En Mateo capítulo 7, versículo 3, Jesús dijo algo muy importante. Quiero que entendamos que el apóstol Pablo estaba argumentando todo esto con los judíos, ¿verdad? Pero pues hay mucha enseñanza también para nosotros. Vamos a leer ahí Mateo 7:3, dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y luego aquí viene la palabra fuerte, ¿verdad? ¿Cómo es? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Miren, si no somos capaces, y en este caso ellos, si no eran capaces de valorar la bondad y la paciencia de Dios, mucho menos seremos capaces de ver la bondad de Dios en nosotros. Y saben, esto es muy común. Todos aquellos que somos, me estoy poniendo no porque lo sea, sino para no me excluya yo de eso. Todos aquellos que somos muy duros con los pecados de los demás, la mayoría es porque somos muy ligeros con nuestros propios pecados. Y esto no nos hace incapaces de entender la misericordia y la paciencia de Dios para con todos. Por lo tanto, estamos menospreciando la bondad y la paciencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros sí vamos a Dios y pecamos, y Señor, por favor, perdóname. Mira, y ahí estamos. Pero cuando alguien peca, nosotros reaccionamos muy diferente, ¿verdad?
Y ese tipo de comportamiento, ese es un comportamiento hipócrita. Yo no estoy diciendo con esto que tenemos que, ay, está bien, hermano, gloria a Dios, tú sigue pecando, al cabo de la gracia. No, no. Pero nosotros tenemos que entender que así como el hermano falla, así como yo fallo, perdón, el hermano también falla. Y la misma gracia y misericordia que Dios tiene con nosotros, pues el Señor lo tiene con todos. Ahora, la medida de paciencia con cada quien, solo Dios lo sabe, eso no lo podemos saber. Dios se le acabó la paciencia muy rápido con Ananías y Zafira. Dios se le acabó muy rápido la paciencia con Hadad y Abiú. No sabemos. Dios se le acabó la paciencia con el siervo Giesi. No sabemos. Por eso es muy importante entender y valorar la misericordia y paciencia de Dios, porque la misericordia de Dios y la paciencia tienen una vigencia, hermano. Y es donde nosotros no tenemos que jugar con eso. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo Dios diga, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí. Hasta aquí. Así que es donde tenemos que tener el temor de Dios y caminar en integridad. No decir, no, pues entonces el Señor es tan misericordioso que me perdona y me perdona. Sí nos perdona, pero va a llegar un momento, hermanos. Va a llegar un momento. Así que hay que entender eso. Ok, entonces, ¿qué pasa? Ay, Señor. ¿Qué pasa cuando menospreciamos la bondad y la paciencia de Dios? Nos volvemos hipócritas. Pero también Dios emitirá su juicio contra los que tal hacen, ¿verdad? Los que menosprecian la misericordia y la paciencia de Dios. Romanos 2:2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué practicar? Todos los pecados que estamos viendo, pero también la hipocresía. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, es decir, es verdadero. Miren, nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? En Números, usted nomás apúntelo ahí, Números capítulo 14, versículo 18. Nosotros hemos oído mucho esta frase, que Dios no toma por inocente al culpable. Hermanos, y miren lo que dice este texto, Romanos 14, 18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos creemos eso? A ver, levante su mano. ¿Cuántos creen que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia? Aquí lo cantamos, ¿no? Pero escuchen, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo hay que también creer esto, no nomás creer que Dios, ¿verdad?, es paciente para la ira. También tenemos que creer esto, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Es ahí donde tenemos que poner atención, hermano. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Hermanos, miren, Dios no se detendrá a emitir un juicio contra aquellos que menosprecien la misericordia y la paciencia de Dios. Eso tenemos que entenderlo, hermano, guardarlo. Si bien, hermano, nosotros creemos por la palabra de Dios que Dios rompe las cadenas de la maldición, nosotros lo creemos, ¿verdad?, que Dios es fiel, pero no podemos jugar a ser cristianos y no, ya, yo soy cristiano, ya rompió las cadenas, ahora me aviento de las mías. Al cabo Dios no miente. Hermanos, estás en una teología muy equivocada. Recuerda que a Dios no podemos engañarlo. Dios no lo podemos engañar. Tengamos mucho cuidado, hermano, con agarrarnos de ciertas partes de la palabra de Dios y emitir algunas. Por eso yo les pregunté que cuántos creíamos que Dios es paciente y todos dijimos que sí. Entonces también hay que creer que de ningún modo va a tener por inocente al culpable. Aquellos que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. ¿Cuántos dicen así es? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa, verdad, cuando menospreciamos la bondad y la paciencia de Dios? ¿Verdad? Bueno, no podrán,
evitar el juicio de Dios? Versículo 3 de Romanos. Dice esto: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. O sea, tú ya leímos, ¿no? Pero no pierda esto. A los que eran toda la cartera de pecado, ¿no? Y acuerden que esto es un diálogo. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Miren, un comercial aquí rápido. El apóstol Pablo, así como él, acuérdense que él era inspirado, ¿no? Pero la palabra de Dios no es un dictado. Escúcheme esto. La inspiración no es un dictado. O sea, el Espíritu Santo no le estaba dictando, él estaba escribiendo, no. Dios usó las características humanas de cada persona, cada escritor. Por ejemplo, el apóstol Pablo siempre fue muy argumentativo y era un hombre de mucha palabra, era un hombre muy sabio. Entonces el Señor nada más y nada menos lo escogió para que le hablara a los griegos, a los judíos, hombres pensadores, hombres que conocían la ley y hombres que conocían la cultura. Entonces el apóstol Pablo conocía, ¿verdad? Y era retroalimentado antes de escribir esta carta. Entonces por eso él empieza con eso en este segundo capítulo, ¿verdad? Tenemos que entender eso. Entonces el apóstol Pablo le dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, porque somos muy buenos, les quería decir eso, para juzgar, ¿y haces tú lo mismo? Ellos no van a poder escapar entonces del juicio de Dios, pero tú sí, es lo que quiere decir aquí. ¿Piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Miren, Dios es el mismo, hermanos. Dios no tiene favoritos. Tenemos que creer eso. Ay, es que soy la princesa del Señor y que soy el príncipe del Señor. Hermano, hay que bajarnos de esa nube. Somos sus hijos. Nos ama. Es muy bueno, es muy paciente con nosotros. Levante la mano aquí los que hemos experimentado la paciencia de Dios. Hermanos, hasta ahorita, hasta aquí la estoy experimentando. Hermanos, el Señor es bueno, hermanos, en serio. Pero su mismo carácter de bondad le prohíbe dejarnos pasar nuestras hipocresías y nuestra manera de ser. Tenemos que entender el carácter completo de Dios, porque si no, hermanos, cuando Dios traiga a nuestra vida un trato, vamos a renegar de Dios y le vamos a decir palabras como las que: ¿y dónde estuviste tú cuando pasó esto? ¿Y por qué permitiste esto para mi vida? ¿Se dan cuenta? Tenemos que entender esto, hermano. No podrán evitar el juicio de Dios. Si Dios es el mismo, hermanos, y Dios no tiene favorito. Entonces Pablo aquí sigue argumentando, así como ustedes conocen que Dios es el mismo, sí, todo está bien. Bueno, escuchen, no van a poder escapar del juicio de Dios. Aquellos que juzgan el mal y lo practican. Esto, hermano, está tremendo, Brother, es que tú estás así porque no oras. Y tú no oras. Es que tremendo es eso, hermano. A veces lo decimos en automático. Hermano, estás siguiendo el plan de lectura y tú ni lo sigues. Son a lo mejor pequeñas cositas que tú dices: hermano, pero delante de Dios todo cuenta. Dios, hermanos, escuchen, y es lo que Pablo estaba diciéndoles: Dios jamás va a poder aceptar el pecado de unos y va a dejar pasar el pecado de otros. ¿Me entienden? Es lo que Pablo estaba diciéndole. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando menospreciamos la bondad y la paciencia de Dios? Lo más triste, hermanos, cuando seguimos aferrados a este pensamiento, menospreciando, no va a haber arrepentimiento. Escuchen esto. Vamos a leer el versículo 4, hermano. Versículo 4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Hermano, cuando menospreciamos su benignidad, su amor
tan grande, su paciencia enorme, longanimidad, habla de algo grande, extenso. Hermano, cuando menospreciamos, hombre, a mí puro cuento, hombre, ese pastor que puro, duro y dale, hombre, no pasa nada. Ándale pues, no pasa nada. Sí pasa, mira lo que pasa aquí. Y muchos hermanos, en el tiempo de Pablo, se quedaron así, menospreciando. ¿Y saben qué pasó? Al menospreciar esa bondad de Dios, terminaron sin arrepentimiento. Hermano, esto pasa en este tiempo. La palabra de Dios es contemporánea. Hermano, yo puedo mencionar tristemente a personas aquí, pero yo lo que digo, Señor, a mí no quiero soltarme de ti. Pero yo lo he podido ver pues como pastor, pero también como cristiano, como oveja que soy. Hermano, por favor, mira esto. Hombre, no. Tú lo dices porque ya no tenías nada. Yo estoy joven todavía. Yo tengo mi negocio, tengo mi trabajo. Yo conozco mucho la palabra de Dios. ¿Qué me vas a venir a decir tú? Menospreciando, hermano, menospreciando. Hermano, terminan sin Dios. No se arrepienten de su arrogancia, de su prepotencia. Hermano, la palabra de Dios se escribió para que nosotros fuéramos advertidos. Vamos a seguir estudiando, ¿ok? Ese fue el punto número 1. Mi punto número 2 es, ¿cuáles son, o más bien, las consecuencias de un corazón duro y sin arrepentimiento? ¿Usted cree que haya consecuencias de un corazón duro y sin arrepentimiento? Bueno, pues vamos a ver. Y una de las consecuencias, ¿verdad?, que hay aquí es que va juntando evidencias, que un corazón duro y sin arrepentimiento va juntando, va aglomerando evidencias por su propia dureza. Romanos capítulo 2, versículo 5. Miren lo que dice aquí. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ponga atención a esta palabra, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es como si tú almacenas maldad para ser castigado por ella. Qué tremendo eso, ¿no? Aquí nos habla de guardar, así como guardamos el dinero para luego gastarlo. Pero aquí se habla de que estás guardando el pecado para un día ser ejecutado en el juicio por él. En ese juicio donde se va a declarar culpable por tener un corazón endurecido, que no quiere obedecer a la verdad. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, vimos que Pablo dijo que aquellos que se jactan de que están bien y los demás están mal, cuando Pablo les dice no, ustedes están mal al no recibir esta palabra, se están endureciendo. Hermano, eso lo vemos. Lo vemos, hermano. Hermano, mira, la palabra de Dios dice, tú cállate, ¿qué me vas a decir a mí? Duro, hermano. ¿Saben por qué? Porque la palabra hace dos efectos en el corazón. Dependiendo lo que haya dentro de tu corazón, el material que haya aquí en tu corazón, es de la manera que vas a reaccionar. Si tú eres una persona que recibe la palabra, que dice, ¿sabes qué? Ese soy yo, ¿verdad? La palabra de Dios va a llegar a tu corazón y te va a ablandar. Pero si tú eres una persona, ¿verdad?, arrogante, que no te gusta que te digan nada, cuando la palabra de Dios llegue a tu corazón, te vas a endurecer como una piedra. Ese es el doble efecto que tiene, hermano.
Y hermano, por favor, quiero que entendamos esto. Sí, son para, era la carta para que, pero escuchen, la carta es contemporánea, hermano. Es para nosotros. ¿Cuántos mensajes, cuánta palabra de Dios, cuánto no leemos nosotros, donde Dios está hablándonos de algo que quiere tratar, cambiar en nosotros? ¿Cómo reaccionamos ante eso, hermano? Bueno, las consecuencias de un corazón duro y sin arrepentimiento es que estamos juntando maldad para que el día del juicio se ejecute esa maldad en contra de nosotros. Y también las consecuencias de un corazón duro y sin arrepentimiento son sus obras duras y sin arrepentimiento. Son sus obras duras y sin arrepentimiento, bueno, pues lo condenan aún más. Versículo 6, Romanos, capítulo 2, dice: Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Miren, aquí Pablo no dice, serás recompensado, o les decía, ¿no? Serás recompensado, hermanos judíos, porque tienen la ley. Aquí Pablo no les dice eso. No les dice, serán recompensados porque tienen la ley. No, sino serás recompensado por lo que realmente haces. Y esto, entendiéndolo nosotros, es, no importa cuánta Biblia sepas, brother, lo que importa es cuánta Biblia camines. No importa que te sepas el Salmo 119 de memoria. Aquí lo que verdaderamente importa es lo que Jesús sabe que tú y yo caminamos. ¿Se dan cuenta, hermanos? La palabra de Dios confronta nuestros corazones, ¿verdad? Pero es por amor, hermanos, en serio. Entonces, las consecuencias de un corazón duro y sin arrepentimiento es, aquí viene algo muy fuerte, hermanos. No tendrán vida eterna y la ira de Dios está sobre ellos por obedecer a la injusticia. Vamos a leer ahí, por favor, el versículo 7 y el versículo 7 y versículo 8 de Romanos 2. Dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra en mortalidad. Es decir, esa es la antítesis, ¿verdad?, de hacer lo malo. Pero escuchen el 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hermanos, sabemos que siempre en la palabra de Dios está la antítesis, quiere decir lo contrario, ¿no? Obviamente el que vive por fe, no somos perfectos, pero día a día va Dios a buscar, ¿verdad?, esa comunión con Él. Agarra la palabra de Dios y, Señor, ¿qué quieres que haga yo? Y empiezas a vivir la palabra poco a poco. El Señor nos va a ir transformando, hermanos, día a día. No por lo que leamos, es muy bueno, tenemos que leer, ¿verdad? Pero Dios nos transforma no por lo que sabemos, sino por lo que hacemos. Esa es la gran diferencia, hermanos. Cuando nosotros leemos la palabra, oramos y caminamos, fuimos productivos ese día. Pero si nosotros somos cristianos profesionales, los que no oramos, los que no leemos la Biblia, pero todavía profesamos serlo, bueno, no lo digo que no lo seas, solamente Dios lo sabe, pero te vas a quedar enano espiritual, un bonsai. No vas a crecer y van a pasar los años y ahí vas a estar amargado, amargada, enojado con todos, porque no hay crecimiento. Pero aquí no vinieron ahora ellos, ¿verdad, hermanos? ¿No? Faltaron ahora, ¿va? Ah, bueno. Ok. Entonces, y esto es para todos, hermanos. Desde el pastor hasta el nuevo. Somos cristianos, acuérdense que Dios no me va a recibir a mí. Pastor Julio Baeza, pásale, pues no. A ver, siervo inútil, ven para acá. Aquí estoy, Señor. Gracias por el título.
¿verdad? Y no, y lo digo en buen sentido, es un honor saber que somos siervos inútiles. Y no va a decir, ay, oyes, ¿cuántos cuadros de teología tienes? ¿Doctorado en divinidad? A ver, Pablo, ven para acá, lávale los pies antes de que pase. No, hermanos, Jesús me va a hablar, y Jesús nos va a hablar por lo que tú y yo habramos hecho, caminado. Eso es lo que verdaderamente importa. Dile a tu vecino que tienes a un lado, eso es lo que verdaderamente importa. Caminar la palabra, no presumirla. Ok. Las consecuencias de un corazón duro y sin arrepentimiento no tendrán paz ni contentamiento, aunque seas judío, pero tampoco el griego. Versículo 9 y versículo 10 de Romanos 2. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Bueno, tribulación, esta palabra tribulación, voy a mencionar solamente las que son más importantes, porque a veces se confunde aquí qué es tribulación. La palabra tribulación es una palabra que viene del griego dislipsis, y aquí habla lo opuesto de estar a gusto, es decir, en mal estado, en angustia. Dislipsis habla de una estrechez, de aflicción, es decir, la pasan muy mal, sin paz ni contentamiento, alejados de la vida de Dios, alejados de la vida que Dios promete a sus hijos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es muy importante entender esto, hermanos. Ok, entonces esto nos lleva a nuestro punto principal, y es, ¿quiénes serán justificados? ¿Quiénes serán los justificados ante Dios? No, pues los que estudiaron ¿verdad? En el instituto fulano de tal. Bueno, vamos a ver. No, los que tienen descendencia judía. Bueno, vamos a ver. ¿Quiénes serán los justificados ante Dios? Vamos a ver. Miren, Dios no tiene favoritos. Así que los que son judíos serán justificados. Pues vamos a ver lo que dice el versículo 11. El versículo 11, ¿cómo dice? Porque, por qué sí importa. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, ¿cómo respondemos esta pregunta? Si Dios no tiene favoritos, ¿los judíos serán justificados? Los judíos eran y son el pueblo especial de Dios, su especial tesoro, los descendientes de Abraham. Pero por ser judíos, por ser del linaje, ¿ellos serán justificados? Bueno, ya leímos el versículo, y la respuesta es un rotundo no. Ni los judíos que saben la ley, ni los griegos que no la saben. ¿Quiénes serán los justificados ante Dios? ¿Serán aquellos que no practican la ley, pero pecan? ¿O serán aquellos que practican la ley, pero sí pecan? ¿Me cantinflé? No. Ahorita vamos a leer este versículo. Es que si no ponía yo esta pregunta, no iban a entender bien este versículo. ¿Quiénes serán los justificados ante Dios? ¿Serán aquellos que no practican la ley, pero pecan? ¿O serán aquellos que practican la ley, pero sí pecan? Vamos a ver el versículo 12.
Dice, porque todos los que sin ley, griegos, han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, los judíos, por la ley serán juzgados. ¿Cuál es la respuesta entonces? Que no, un rotundo no. Y aquí nuevamente vemos esta argumentación del apóstol Pablo de que no hay acepción de personas, ni los griegos que no conocen la ley, ni los judíos que sí conocen la ley. El que peque conociendo o no la ley, serán juzgados. No hay favoritos. ¿Quiénes serán los justificados ante Dios? ¿Serán los griegos que no tienen la ley? ¿Serán los que no tienen la ley, los griegos, pero a veces ellos obedecen por medio de su conciencia? ¿Por eso ellos serán justificados? ¿Eso les alcanzará el día del juicio del Señor, sabiendo que Dios conoce todos los secretos? Vamos a ver el versículo 14 al 16. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hasta el 16, perdón, vamos a leer hasta el 16. Sus razonamientos, ok. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Miren, una vez más la respuesta es un rotundo no. No es por eso. Estos gentiles o griegos son aquellos que no recibieron la ley mosaica, sino que tienen la ley en sus corazones. Es decir, la ley moral que todo el mundo tiene. No importa, hasta los ateos la tienen. Todos tenemos esta ley moral. Es aquella que nos dice qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Estos, aunque no tienen la ley de Moisés, ¿verdad? La que se le dio a los judíos, ¿verdad? Cuando obedecen a la ley moral, se convierten en obedientes de esta ley moral. Aunque no tengan la ley de Moisés, y por esto serán juzgados aquel día. Ya ven que muchos dicen, ¿y qué hay de aquellos que están en la selva? Que no, siempre ponen el peor de los casos, ¿no? Ya saben. ¿Y qué hay de aquellos que están en la selva, que jamás escucharán el mensaje? Y puras de esas. Bueno, déjame decirte que si tú piensas en ellos, pues Dios es más inteligente que tú, hermano, y que yo. Dios también pensó en eso, por eso dejó esta ley. Por esa ley serán juzgados, por la ley de su conciencia. Dios no es un Dios injusto. ¿Qué pasará con ellos? Bueno, la ley moral servirá para eso, ¿verdad? Pero también tenemos que entender, nosotros que a veces decimos, esto no está tan mal. ¿Quién no lo hace siendo ya cristianos? Tratamos de rebajar el estándar de Dios, minimizando el pecado. Bueno, esto, hermanos, aunque tú sientas que no es malo, si la Biblia lo prohíbe es malo. Aunque tú no mires así, ejemplo, la música del mundo, enamorarte y andar con alguien que no profesa la fe de Jesucristo, ¿verdad? Ir a los antros, decir groserías, mentiras
piadosas, etcétera, y etcétera, y etcétera. Vemos, hermanos, a veces seguimos actuando como hace más de 2000 años. Es por eso que la Biblia es vigente para todo tiempo, hermanos. Cierro este paréntesis. Entonces, ya viendo esto, pues el pastor nos la puso más difícil que los fariseos, hombre. Entonces, puros no. Entonces, ¿cómo es que podremos ser justificados delante de Dios? ¿Cómo es que podremos ser justificados delante de Dios? ¿Por qué seremos justificados los hombres ante Dios? Y de una manera, ¿verdad? Intencional, dejé el versículo 13 para este último punto. Vamos a leer el versículo 13 entendiendo esta pregunta. ¿Por qué seremos justificados los hombres ante Dios? Versículo 13 dice, porque no son. Sí, hermanos, en serio, si yo me meto a la palabra, quiero que entiendan, imagínense los judíos que estaban ahí leyendo esto. El apóstol Pablo les da en el clavo y les dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Con broche de oro, ¿verdad? Cierra el apóstol. Miren, serán justificados por obedecer la ley. Serán justificados por obedecer la ley los que no rechazan a Dios, sino que aman y obedecen la ley. Y aquí es muy importante anotar esto. En el versículo 16 dice esto: en aquel día Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Póngame atención en esta última parte. Conforme a mi evangelio. Entonces, aquellos que conocen la ley pero no lo obedecen, y aquellos que no conocen la ley, más la del corazón, la moral, ambos serán juzgados. Unos por conocer y no obedecer, y otros por no conocer más que la ley moral y tampoco obedecen. Los dos serán juzgados. ¿Y saben cómo? Por Jesucristo. Ok, ellos pensaban que ya tenían la ley, que ya la sabían, pero el apóstol Pablo dice, hey, espera. Seremos justificados por Jesucristo conforme a mi evangelio. ¿Y qué quiere decir conforme al evangelio? Quiere decir esto: aquel que haya recibido las buenas nuevas, lo que estudiamos en el capítulo 1, y las obedece, este es el que será justificado. Entonces, ¿quiénes son los que serán justificados ante Dios? O dicho de otra manera, declarados justos, libres de culpa. Aquellos que reciben el evangelio de Jesús y lo obedecen. Entonces, los justificados ante Dios son aquellos que obedecen a la palabra de Dios. Y estos son los que valoran la bondad, la misericordia, la paciencia extensa de Dios. Son los agradecidos, son aquellos que no tienen un corazón endurecido, al contrario, tienen un corazón bondadoso. Son los que perseveran en hacer el bien, son los que hacen lo bueno. Y estos son aquellos que, aunque conociendo la ley, aceptan el evangelio y lo obedecen. Los que obedecen el evangelio de Dios son los que son y serán justificados delante de Dios. No importa que sean judíos. Aquellos que conocían la ley, o que sean griegos, que no conocían la ley, pero conocen la ley moral. De la misma manera, estos serán justificados,
únicamente por aceptar y obedecer la salvación y el evangelio de Jesús. ¿Cómo aplicamos todo esto para nuestra vida? Bueno, los judíos entonces se sentían los merecedores de la justicia de Dios y menospreciaban a Jesús. Pusieron primero sus leyes, sus rituales, antes que Jesús. Por otra parte, los griegos, los gentiles, ellos se sentían inmerecedores de recibir el perdón de Dios, pero ellos tenían muchas culturas, ellos tenían muchas ideologías. Ellos por muchos años fueron excluidos hasta el cumplimiento de la promesa. Pero miren, pero Dios, que es imparcial, ni al judío que se sentían los merecedores, ni los gentiles que no se sentían, ninguno de los dos eran justificados sin antes obedecer el evangelio de Dios. Póngame atención con esto, hermano. Y quiero ser tan tierno como pueda hacerlo. Tú no eres bueno. Tú no eres buena. Escúchamelo. Hay maldad en nuestros corazones. No nos engañemos. No te compares con aquel violador, con aquel asesino, con aquel psicópata. Compárate con Jesús. No te compares con el pastor, no te compares con el hermano que está a un lado. Casi siempre nos comparamos con alguien que está más abajo que nosotros, ¿no? Escúchame. Nosotros tenemos que compararnos con Cristo. Ahí vamos a ver en qué estamos. Hermano, por el amor de Dios, ni por un momento pienses, no, pues es que yo no soy tan malo. Es lo que estaban pensando los judíos. Esa palabra tenemos que entenderla para aplicarla hoy. Hay maldad en nosotros, en serio, hermanos. Y si esa maldad no es redimida por Jesucristo, tarde que temprano vamos a enfrentar la ira de Dios. Pero tú también, hermano, que te crees hermano y que tienes 25 años luz en la iglesia y que tienes el pedigrí que todos tus familiares fueron cristianos, ¿ya por eso te crees que tú seas? Déjame decirte algo, hermano. Bájate de esa nube. Si tú no aceptas el evangelio de Jesucristo, no vives la palabra de Dios, déjame decirte que estás como los judíos en aquel entonces. Pero por otro lado, quizás tú no puedas conocer casi nada, pero tú lo que has escuchado en esta mañana, dices, Señor, yo soy ese pecador, pero perdóname. No importa que el que tenga a un lado tenga 20 años en el evangelio. En este día tú puedes recibir el evangelio de Jesucristo en tu corazón. Tú puedes recibir la salvación. Y un día, a lo mejor muchos, ojalá no pase, hermano, de los que creían estar, no están en ese día. Y los que menos pensaban que iban a estar, ahí van a estar, en las grandes bodas del Cordero. Por favor, hermanos, no pienses que eres bueno, pero por favor no pienses que ya conoces las cosas y que estilas santidad, porque en ninguno de los dos lados Jesucristo acepta, hermanos. Somos pecadores inmerecedores de la gracia de Dios, que necesitan día a día apegarnos a los pies del Maestro para buscar esa fortaleza. Somos unos miserables mendigos que necesitan gota a gota el amor de Jesús en nuestros corazones. Bienaventurados los pobres en espíritu. Hermanos, solo los pobres en espíritu, los que aceptan el evangelio de Dios, seremos y serán justificados. Así que, hermanos, una vez más termino con esta aplicación. Ni los judíos ni los gentiles serán justificados si no aceptan el evangelio de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo, el sacrificio perfecto, que es el aceptar que Jesús está por encima de todos los rituales, leyes, y que Jesús es el máximo sacrificio, que Jesús es la serpiente que Moisés levantó para aquel día, que la miraran, no murieran.
Apúntelo nomás ahí, Números 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. En otra versión dice, y era salvada. A Jesús, hermano, a Él, que es el cumplimiento de la ley. Es al que tenemos que obedecer. ¿Y cómo? Creyendo en el Evangelio. Creyendo que Jesús vino a morir a esta tierra por tus pecados y por los míos. Porque nosotros estábamos destinados a irnos al infierno. Pero Jesucristo cargó la maldad que tú y yo tenemos para clavarla en un madero, para clavarla en una cruz. Y por medio de ese sacrificio perfecto, al momento que tú crees en ello y te arrepientes de todos tus pecados, y le dices, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, hazme uno de tus hijos. Si tú lo dices con fe, creyendo en tu corazón, recibes el regalo de la salvación, hermano. No importa que seas judío, no importa que seas griego, no importa qué nacionalidad eres, no importa todo tu pasado, no importa eso. Porque lo que verdaderamente importa es que tú quieras cambiar de vida, que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios. El apóstol Pablo entonces les dio una lección, tanto a judíos y a griegos, y les explicó quiénes verdaderamente iban a ser los justificados. Al aceptar y obedecer y creer en esto, en el Evangelio, como lo vimos en el capítulo 1, ¿verdad? El Evangelio, una vez más, son las buenas nuevas. Jesús, vida, muerte, resurrección y el regreso. A los judíos y a los griegos. Así es como seremos y somos justificados ante Dios. Pero por ningún motivo, hermanos, por favor, creamos que ya somos cristianos si no obedecemos a la palabra de Dios. No, hermanos, para nada. Porque en ese momento, hermanos, que no obedecemos, que no tenemos comunión con Dios y profesamos serlo, nos ponemos en la misma situación que estaban los judíos cuando menospreciaban la bondad de Dios y se jactaban que no eran como los otros pecadores de la lista negra del capítulo 1. Pero también puede que seas un cristiano o una cristiana que esté desanimada, que esté desanimado, que estés desfalleciendo, que estés herido, que estés amargado. Bueno, Jesús también quiere darte ese plus, esa ayuda para que tú te levantes de esa situación. Recuérdate que ser cristiano no es garantía a nunca tener depresión, hermano. Vivimos en un mundo desastroso, un mundo traicionero. A veces nuestra misma familia nos humilla, nos traiciona. Nuestros mejores amigos hablan de nosotros. Y eso puede causar un dolor, nuestros hijos, nuestros padres, etcétera. Pero demos gracias a Dios que Jesús no es como los hombres. Y si tú te has desanimado por alguna de estas cosas, el Señor quiere animar tu corazón en esta mañana. Pero también si tú estás desanimado porque dejaste de orar, dejaste de la palabra, porque no sé, muchas cosas, también Dios quiere animarte. Pero si tú no tienes la salvación en tu corazón, en esta mañana ha venido la salvación, en esta tarde ya ha venido la salvación a tu casa, a tu vida, porque has aprendido cómo puedes ser justificado delante de Dios. No necesitas hacer rituales, no necesitas inclusive que pases enfrente y que yo ponga las manos sobre ti. No lo necesitas, porque lo que tú necesitas está al alcance de ti. Cerca está de ti el poder hablar con Cristo. Así que todos aquellos que nos hemos dado cuenta cómo en verdad somos justificados, si estamos seguros, hermanos, de eso, bueno, vamos a obedecer al Señor. Vamos a obedecer al Señor, porque la obediencia a la palabra de Dios, escúcheme, es la comprobación que estamos siendo justificados, que fuimos justificados ante Dios, y debemos de obedecer siempre, amados hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra.
Hay una alabanza que se llama Quiero andar como es digno de ti. Yo quiero que, con todo respeto, entonemos esta alabanza. Y que nuestro corazón, hermanos, si verdaderamente tú dices: Señor, yo no soy tu hijo, Señor, hoy puedes clamar a Dios. Y el Señor llega a tu corazón a salvarte. Si estás desanimado también. Pero escúchame, si estás en la posición que estaban los judíos, que creías que todos los demás son pecadores y que tú no, y que tú eres cristiano de pura cepa y que tienes pedigrí, hermano, bájate de esa nube, porque te puedes encontrar ese día delante de los ojos de fuego, del rostro de sol, para escuchar las palabras: apartado de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco. Pero si en cambio quizás tú no tengas todos los recursos teológicos, pero tú fuiste una persona humilde que recibió la salvación y vivió para agradar, quizás nunca pases a un púlpito, pero eres un hombre, una mujer que lucha, que vive por fe, que camina, que es obediente. Tú vas a ser, como dijo Jesucristo, uno de los más grandes allá en el cielo. Porque Jesucristo agarró a los niños y comparó una actitud inocente en contra de los fariseos arrogantes. Quien me recibe a mí como recibe a este niño. Habla de la inocencia, de la pureza. Así que, hermano, lo que verdaderamente sabemos es lo que obedecemos. Yo voy a estar orando, hermano. Le damos gracias al Señor por su palabra. Ya sabemos quiénes son los justificados ante Dios. El apóstol Santiago lo dijo de otra manera. No seamos oidores, olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo: porque no son los que conocen la ley, sino los que obedecen a la ley. Padre, te doy gracias en esta preciosa tarde por tu amor y tu misericordia. Todos los que estamos aquí reconocemos que nos hace falta mucho, Señor. Oh Señor, perdónanos por las veces que nos hemos jactado de nuestra vida espiritual, cuando eso debe de ser muy íntimo, Señor. Que si te damos gloria por alguna actitud, sea para ti, Señor. Perdónanos cuando nos hemos puesto por encima de alguien que apenas va empezando, o de un pecador activo. Oh Señor, perdónanos porque no aprendimos de ti la arrogancia. Tú, siendo el rey, viniste a humillarte a ti mismo, tomando forma de siervo. Viniste a esta tierra. Señor, perdónanos cuando nos jactamos, porque el jactarse no está en el diccionario de un hijo tuyo. Oh Señor, pero también perdónanos cuando nos creemos que no somos tan malos como los demás, que lo que hacemos no es tan malo, que somos buenos. Perdónanos también. Todos sabemos lo que es el bien y el mal, pero ni aun eso nos va a alcanzar cuando ya escuchamos tu palabra, cuando ya escuchamos tu evangelio. La ley moral ya no sirve, porque conocimos el evangelio y a través de eso vamos a poder darte respuesta. Por eso yo oro, Padre, en esta preciosa tarde, por todos aquellos que quizás no te conozcan, Señor. Yo oro para que tú alientes el corazón, para que puedan arrepentirse de sus pecados, para que puedan creer que tú eres el Hijo de Dios, que viniste en forma de humano para morir por nuestros pecados y te clavaron en esa cruz, pero ni la muerte te pudo detener. Al tercer día resucitaste para darnos vida eterna. Oh Señor, yo oro para que aquellos que no creen en ti, por medio de tu palabra, por medio de ahí viene la fe, puedan creer. Y que pueda haber salvación en esta tarde, Señor, conforme a tu voluntad. Pero también oro por todos aquellos, Señor, que nos hemos equivocado en jactarnos. Oh Señor, ayúdanos
a no menospreciar tu misericordia y a vivir agradecidos porque hemos sido justificados gratuitamente por tu gracia, no por obras para que nadie se gloríe, porque tú fuiste el que hiciste todo, Señor. Nosotros decidimos, pero no tenemos participación en la salvación. Solamente, Señor, caímos rendidos o algunos otros se endurecen. Yo oro para que haya puros aquí que caigamos rendidos a tus pies, Señor. Porque solamente así, obedeciendo tu palabra, creyendo en ti, Señor, seremos y somos justificados delante tuya, Señor.